Y hace unas pocas horas tuvimos la primera pista de una aceleración no gravitacional. Y esto significa que algo está afectando su trayectoria, y no es la gravedad. Como veías recién, Tracy Atlas acaba de presentar su 10ª anomalía, y para esta última están todas las evidencias a la mano. De hecho, lo que dice Avi Loeb es que este objeto ha realizado una aceleración no gravitacional y para eso utilizó los datos públicos del laboratorio de propulsión jet de la NASA. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque básicamente Tracy Atlas, en su paso más cercano por el Sol, de pronto aceleró a una velocidad que nadie esperaba. Y de confirmarse esto es evidencia, sí, de tecnología, de inteligencia, de extraterrestres. Eso sí, tenemos que ser pacientes, esperar un tiempo para que se confirme esta información. Ahora, si esto se corrobora, incluso dentro de ciertos parámetros, significa que este objeto no es natural. ¿Te imaginas las consecuencias? En este video te voy a explicar bien ese tema de la aceleración no gravitacional. ¿Qué es? ¿Cómo se come? Bueno, te lo voy a explicar sencillo, pero además es importante entender que hay otras 9 anomalías, o sea que son 10 anomalías en total. Y eso lleva a diferentes actores de la ciencia a decir cosas como estas. La otra cosa a tener en cuenta es que podría ser un caballo de Troya y podría parecer un cometa o un objeto natural, pero en realidad en su interior podría haber algún dispositivo tecnológico. Mira, tenemos un programa espacial secreto y van a estar utilizando recursos de ese programa para observar esta cosa cuando esté del otro lado del Sol. Nunca jamás hemos observado solo níquel, y no solamente níquel, sino aleaciones de níquel, viniendo de un objeto espacial que no hemos manufacturado nosotros. Están usando todos los medios posibles para tratar de entender qué está sucediendo con este objeto. Y por supuesto, si ellos tienen una sonda especial allí afuera que puede interceptarlo, no nos lo van a decir. La firma obvia de un motor es que habría una desviación, pero tú dices que tal vez la está corrigiendo. Sí, eso es posible. Sí, definitivamente es posible. Solo digo que si hay algo tecnológico del espacio interestelar que pueda ser descubierto, deberíamos tener cuidado con eso porque podría no ser amigable, ¿ok? Y resulta que los 3 señores que veías recién hablando de Tracy Atlas no son exactamente cualquiera. Tenemos allí a un profesor de Harvard, Avi Loeb, tenemos a un ex mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Gregory Rogers, que además fue también el director médico de prácticamente la mitad del programa de los transportadores espaciales. Y tenemos allí a otro ex NASA, John Brandenburg, que es físico del plasma y ha desarrollado para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos armas de energía dirigida. En definitiva, todos ellos y algunos más dieron la voz de alerta con Tracy Atlas y espero que ahora sí se les preste atención. Pero no voy a dar más vueltas. Hoy vas a conocer todos los detalles extraños de este objeto que trae de cabeza a la comunidad científica. Tracy Atlas, las 10 anomalías en la señal Light. Este programa es posible gracias al auspicio de Securnavi SRL, profesionales en equipamiento náutico de seguridad. Como te prometí, hoy vamos a repasar las anomalías que han generado prácticamente una grieta en la comunidad científica. Por un lado, tenemos un grupo muy grande de astrónomos, porque la grieta es sobre todo en la astrofísica. Tenemos un gran grupo de astrónomos que dicen, no, esto no es nada, es simplemente un cometa, una piedra espacial o algo por el estilo, no hay que prestarle atención. Pero por el otro lado tenemos a un grupo más reducido de científicos que proponen que tiene características totalmente anómalas y que podría ser quizás tecnología extraterrestre. Y voy a tratar de ser tremendamente claro y conciso con todo lo que te voy a explicar, por lo que tenemos que ir a la primera anomalía, la aceleración no gravitacional. Esta sería en realidad la anomalía más nueva, o sea que sería la 10ª, pero la pongo en primer lugar porque es tremendamente importante. De hecho, Avi Loeb publicó este jueves un ensayo que quizás sea su trabajo más importante sobre Tracy Atlas, y el título es el que estás viendo ahora en pantalla. Primera evidencia de una aceleración no gravitacional de Tracy Atlas en el perihelio. El jueves pasado estábamos todos esperando que Tracy Atlas haga algo extraño. Obviamente no nos íbamos a enterar en tiempo real, pero parece que sí lo hizo. Ahora, ¿qué es la aceleración no gravitacional? Bueno, vamos a explicarlo de la manera más sencilla posible.
La aceleración no gravitacional es el cambio de velocidad en un objeto, cambio de magnitud, de dirección, que está provocado por algo que no es la fuerza de gravedad. Por ejemplo, si pongo esto sobre la mesa, no se va a mover porque la fuerza de gravedad lo está tirando hacia abajo. Por eso se queda quieto. Ahora, si voy con mi mano otra vez y de pronto le imprimo energía cinética, esto va a hacer que se mueva. Ese cambio de velocidad de cero a lo que sea, como producto de algo que no es la fuerza de gravedad, se llama aceleración no gravitacional. En otras palabras, es la aceleración provocada por cualquier otra fuerza que está operando sobre un objeto. Bueno, eso es lo que se detectó en Tracy Atlas. Una fuerza X de algún tipo provocó un cambio en la aceleración del objeto. De hecho, parece que aceleró más de lo esperado y para eso hay dos explicaciones posibles. O bien se trata de un cometa o de un objeto natural que de pronto está lanzando una enorme cantidad de materia al espacio, o se trata de una nave espacial, de un objeto tecnológico que encendió sus motores y se está propulsando. Es más, incluso podría estar utilizando la gravedad del Sol para hacer algún tipo de maniobra. Pero básicamente esas son las dos opciones. O bien es un objeto natural que está lanzando cosas al espacio, o es un objeto tecnológico que está moviéndose a partir de un motor. Y Avi Loeb lo deja muy claro en su ensayo sobre este tema. En el caso de que Tracy Atlas fuera un objeto natural, bueno, la explicación es muy sencilla. Se acerca al Sol, se calientan los elementos, los materiales que lo componen y de pronto comienzan a lanzar chorros al espacio. Y eso claramente terminaría generando esa propulsión extra que se detectó. Es posible que estemos hablando de chorros de dióxido de carbono o de hielo de agua que de pronto se vaporiza. Como sea, todo esto, y atención a este punto, tendría que generar una inmensa nube alrededor del objeto conocido como 3I Atlas. De hecho, también tendría que presentar una pérdida de masa, una pérdida que Loeb calculó en el 10% del total de lo que ya conocíamos. Así que hay que prestar atención a estos datos. O sea que si en las próximas semanas se observa ese panorama donde vemos una enorme cantidad de polvo o de algo alrededor, de gases, de Tracy Atlas, y además vemos que tiene menos masa de lo que calculábamos, bien, esa es la respuesta. Por eso se produce la aceleración no gravitacional. Ahora, si no encontramos eso, ahí es donde se pone realmente interesante. Entonces, como lo dice Loeb en su ensayo de manera textual, la aceleración no gravitacional podría ser la señal tecnológica de un motor interno. Pero tengamos paciencia, vamos tranquilos, no nos apuremos, que falta para confirmar esto. Los tiempos de la ciencia no son ni los tuyos, ni los míos, ni los de YouTube, así que vamos a tener que hacernos a la idea de esperar que se publiquen los papers, que se haga la revisión de pares y que estemos todos seguros de que se está observando lo que se está observando. En ese caso, allí sí vamos a poder decir una cosa o la otra, que es natural o que es artificial. Pero hay otra cuestión acá y es tremendamente interesante, porque en el mismo momento, en el momento del perihelio, se notaron dos cosas también tremendamente raras. Una fue un aumento muy rápido y potente del brillo de Tracy Atlas y la otra una coloración azul, mucho más azul que el Sol. O sea, el objeto aparentemente se puso más caliente que el Sol. Y eso justamente es lo que compone la próxima anomalía. Todos esperábamos noticias el 29 de octubre, mirábamos para arriba como quizás esperando que las noticias lleguen en un platillo volador o que todo funcione en tiempo real. Y no es así, nos quedamos esperando y con las ganas de entender qué era lo que estaba sucediendo. Pero sí, algo sucedió cuando pasó Tracy Atlas más cerca del Sol. No solamente tomó mayor velocidad, sino que además hizo otras cosas bastante extrañas. Resulta que Tracy Atlas fue captado en su perihelio por varias cámaras y observatorios, y estas son las fotografías que se han publicado y componen un paper científico donde los autores se preguntan qué está pasando, porque están viendo algo que no tiene ningún antecedente. De pronto el objeto se hizo muy brillante y no solamente eso, sino que se puso más azul que el Sol.
Esto significa que se puso más caliente que nuestra estrella madre, y eso son unos 5800 grados Kelvin. Pero Avi Loeb lo explica mucho mejor que yo. Ayer se publicó el primer informe sobre lo que está sucediendo en su paso más cercano al Sol, y está hecho con instrumentos capaces de mirar muy cerca al Sol. Y se ha constatado que, de hecho, el objeto se está iluminando. Se vuelve muy brillante ahora mismo a medida que se acerca al Sol y se está tornando azul. Y el color azul es muy sorprendente porque si un núcleo natural de cometa desprende polvo, este se volvería rojo. Y por lo general, la superficie del objeto es de una magnitud más fría que la superficie del Sol. Pero lo que indican los nuevos datos es que el objeto es más azul que el Sol. ¿Cómo es eso posible? Para eso es necesario que en algún punto del objeto la temperatura sea superior a la del Sol, y eso haría que sea más azul que el Sol. Y resulta que el Sol tiene una temperatura superficial de 5800 grados Kelvin, por encima del cero absoluto. Eso es enorme. Eso es más de 20 veces la temperatura en la Tierra ahora. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? Y yo digo que podría tratarse de un evento de cisne negro, donde lo más probable es que sea un objeto natural, pero debemos considerar la posibilidad de que no lo sea. Para hacerlo muy sencillo, los objetos comunes conocidos que vienen desde la nube de Oort, o sea, los cometas que conocemos de toda la vida, cuando se acercan al Sol se ponen rojizos. Pero 3i Atlas terminó por ponerse azul, y esto habla de temperaturas impensables. Y Avi Loeb habla exactamente de 3 posibles explicaciones para esta anomalía. Podría explicarse por un motor caliente o una fuente de luz artificial. Sin embargo, también podría tratarse de la señal de monóxido de carbono ionizado en un cometa natural. Son 3 posibilidades, y 2 de ellas, bueno, van para el lado de la tecnología extraterrestre. Es más, la coincidencia de espacio-tiempo con la anomalía anterior, o sea, en el perihelio de todo esto, me hace sospechar, y esta es mi opinión personal y no tiene por qué valer nada, que todo esto está conectado. O bien es un cometa que tuvo una reacción masiva cuando se acercó al Sol y de pronto está ahora totalmente desbaratado y desarmado, al menos en un 10% en una nube gigantesca, o se trata de una nave espacial que o encendió los motores o encendió las luces antiniebla. Pero hay algo más. Todo esto coincide con lo que advirtió esta misma semana Michio Kaku. Sí, mira. That's right. Así es. Esta semana resulta que el asteroide o cometa va a estar pasando alrededor de nuestro Sol, y si recoge energía extra en su paso mientras vuela, eso lo va a impulsar, y eso quiere decir que hay una inteligencia extraterrestre involucrada. Así que mírenlo. El 30 de octubre, a partir de allí, vamos a comenzar a rastrearlo, y si vemos que tiene un subidón extra de energía y se confirma, significará que estamos siendo visitados. Ok, entonces si no es una roca gigante y podría haber algún signo de vida allá afuera, entonces algo tendría que estar manejándolo, ¿verdad? Es verdad, y mientras esto pasa alrededor del Sol, el objeto va a hacer lo que se llama el efecto Oort. El efecto Oort dice que si vas a pasar cerca del Sol, vas a poder recoger energía extra en el proceso. Así que vamos a esperar eso. La energía que entra debería igualar la energía que sale, de acuerdo a la teoría ordinaria. Pero si eso no es verdad, si hay más energía saliendo que la que entra, eso significa que hay un subidón de energía por pasar cerca del Sol, y eso requiere inteligencia. Ahora, un último dato real que no es menor y que le voy a preguntar a Avi Loeb en 48 horas cuando lo esté entrevistando desde que estoy grabando esto. La distancia de 3i Atlas con el Sol no es pequeña, no es chica. Y eso quiere decir, los cálculos científicos dicen que si se tratase de un cuerpo celeste, a esa distancia tendría que tener una temperatura 20 veces menor que la de la superficie del Sol. Y sin embargo, su brillo muestra o mostraría que se puso más caliente que el Sol. Así que, no sé, saca tus propias conclusiones, porque te cuento que las anomalías no terminan aquí.
Una de las características más sobresalientes de Tracy Atlas es lo que parece ser la presencia de una aleación de níquel en su composición. Otra vez, el primero en levantar la voz fue Avi Loeb y lo explicó de esta manera. Sí, vemos mucho más níquel que hierro y en realidad la producción de níquel o hierro no se entiende en absoluto. La temperatura de la superficie de un objeto como Tracy Atlas es demasiado baja para imaginar que haya una liberación de minerales refractarios que incluyan níquel. Y sin embargo, lo vemos y está aumentando. La liberación, la pérdida de masa en níquel, está aumentando muy rápidamente a medida que Tracy Atlas se acerca al Sol y no está nada claro, no se sabe cuál es el mecanismo. Y usualmente para todos los demás cometas que hemos visto antes en el sistema solar, todos tenían cantidades comparables de níquel y hierro, y este tiene mucho más níquel. Ahora la afirmación es que tal vez el hierro se produciría en niveles comparables una vez que este objeto se acerque mucho al Sol. Esto aún, sin embargo, no está demostrado. Hasta ahora solo vemos principalmente níquel y la pregunta es si eso es una firma tecnológica, porque en las aleaciones de níquel ese es exactamente el caso. Y si la superficie del objeto estuviera hecha de alguna aleación producida industrialmente, eso es lo que verías. Y son cantidades muy pequeñas, no estamos hablando de mucho material. That's what you would see. Yeah. It's very little amounts, it's we're not talking about lots of material. It's even including the carbon dioxide. Incluso incluyendo el dióxido de carbono que se evaporó del objeto en los últimos meses. Dado que el objeto es tan grande, estamos hablando de evaporar una capa de menos de 1 milímetro de espesor. Es solo la piel del objeto. Y sabemos que no debemos juzgar un libro por su portada. Por la misma razón, no deberíamos asumir que lo que vemos de la piel del objeto representa el cuerpo del objeto. En definitiva, la detección de níquel, mucho níquel y poco hierro, nos estaría hablando de un objeto producto de manufactura aeroespacial y ya no humana, de alguien más que está atravesando nuestro sistema planetario. O sea, lo repito, esto no se encuentra en la naturaleza. En la naturaleza encontrás níquel y hierro por partes iguales. Pero justamente buscando datos técnicos lo entrevisté al mayor retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ex NASA, Gregory Rogers. Y fíjate, porque lo que me dijo del níquel me dejó pensando varios días. Cuando yo trabajaba en el programa espacial, lidiábamos con cosas realistas. Y una de esas cosas realistas es que cada vez que íbamos a producir un nuevo satélite, teníamos que imaginarnos con qué lo íbamos a construir, qué tipo de materiales íbamos a utilizar. What kind of materials are we going to use? Yeah. Well, Bueno, utilizamos aleaciones de níquel muy específicas porque es liviano y tiene una naturaleza no corrompible en el espacio y tiene muchas otras características, así que lo pusimos en los transbordadores. Lo utilizamos en la nave espacial Voyager, lo utilizamos en New Horizons, también en el Hubble y también lo usamos en el James Webb. Y en nuestros satélites en órbitas geosincronizadas. Pero nunca pusimos acero allí porque el acero es pesado y se corrompe en el espacio. Así que separábamos el níquel del acero para poner solamente el níquel en nuestras naves espaciales. Lo que conocemos en el universo que puede producir níquel y hierro juntos es la explosión de una gran estrella. Y cuando explotan, producen níquel y hierro juntos. And when it does, it's going to produce nickel and iron together. Yes. Every single time. Todas y cada una de las veces. Así que el níquel aparezca en Tracy Atlas sin contenido de hierro, bueno, eso sería lo mismo que veríamos si, digamos que la nave espacial New Horizons viaja por 100 millones de años y de pronto arriba a un sistema solar y ese sistema tiene vida inteligente. Million years, and then all of a sudden it passed into a solar system, and
that solar system had intelligent life. When they started studying, Cuando ellos empiecen a estudiar los metales que se van mostrando, mientras vaya ingresando la New Horizons, ellos van a ver las aleaciones de níquel que utilizamos para manufacturar la nave New Horizons, o la Voyager, o el transbordador espacial, o cualquier nave espacial, porque utilizaríamos níquel, pero nada de hierro. Así que veríamos ese tipo de firmas químicas y nunca veríamos hierro, pero adivina qué. well, guess what? En cada asteroide y cometa, si encontramos níquel, encontramos hierro, y si encontramos hierro, encontramos níquel. We have never, ever Nunca jamás hemos observado solo níquel, y no solamente níquel, sino aleaciones de níquel, viniendo de un objeto espacial que no hemos manufacturado nosotros. When we look at this, Así que cuando miramos a esto, sabemos que no lo manufacturamos porque llegó desde fuera de nuestro sistema solar. Pero si fuéramos a tratar de entenderlo con nuestro conocimiento técnico, diríamos, bueno, alguien tuvo que utilizar algunas aleaciones de níquel para su programa de espacio profundo. Y esa sería la firma que veríamos, y es la firma que estamos viendo ahora. Gregory Rogers no es exactamente un conspiranoico. Como te dije, fue mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pilotó F-16, pilotó helicópteros, también trabajó obviamente para la NASA porque es médico cirujano. Fue el director médico de las misiones de los transbordadores espaciales durante muchos años, prácticamente de la mitad del programa, y tiene una experiencia de primera mano en el campo aeroespacial que hasta lo llevó a predecir con datos, con hechos, el desastre del Columbia. Sí, el transbordador espacial Columbia, que estalló sobre Estados Unidos en el año 2003, había sido predicho por este hombre que le había avisado a la NASA de la probabilidad de que fallen los escudos térmicos, y al final, bueno, nadie lo escuchó y la catástrofe ya la conocemos todos. Pero bueno, ese mismo señor es el hombre que acaba de decirnos que se ha detectado aleación de níquel por primera vez en un objeto no construido, no fabricado por nosotros y que está atravesando el sistema solar. Otra vez, la conclusión sigue siendo tuya, pero todo esto se pone extraño y cada vez más extraño, tanto que Tracy Atlas parece venir del mismo lugar que la famosa señal WOW, y esa es la próxima anomalía. Como te dije, algo realmente desconcertante es la anomalía de la señal WOW. La señal WOW fue una potente señal de radio de banda estrecha detectada en el año 1977 por el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio. La señal duró apenas 72 segundos y parecía tener origen extraterrestre. El astrónomo Jerry Ekman fue el que le puso por nombre señal WOW porque se sorprendió cuando la encontró entre los datos impresos de los papeles de ese observatorio. Y básicamente lo primero que pensó cuando la vio es que habían dado con una señal proveniente de una inteligencia no terrestre. Y bueno, resulta que, como ya te dije, esta señal parece que viene más o menos del mismo lugar que Tracy Atlas. Y así me lo contaba Avi Loeb. 9 grados en la diferencia de la dirección, y la posibilidad de que eso ocurra al azar es del 0.6%. Digo, para que haya una alineación tan buena entre las dos direcciones. Así que, bueno, en aquel entonces, en 1977, Tracy Atlas estaba a una distancia de 600 veces la separación entre la Tierra y el Sol. Eso es aproximadamente 3 días luz. Y para que emitiera esa señal de modo que apareciera con el brillo que observamos, tuvo que producirla con una fuente de alimentación de aproximadamente 1 gigavatio. Y eso es lo que se obtiene de un reactor nuclear en la Tierra. Así que es definitivamente factible que, si este es un objeto grande, haya transmitido esa señal, pero no lo sabemos a ciencia cierta porque no hay otra evidencia. Y en parte es porque ningún observatorio de radio ha mirado a Tracy Atlas o ha informado resultados. Así que, como resultado de esta revelación que tuve hace una semana, animé a los observatorios de radioastronomía a recopilar datos sobre Tracy Atlas y decirnos si es que ven algo. ¿Es una coincidencia o acaso Tracy Atlas es responsable de la señal WOW?
Bueno, no lo sabemos, pero si de pronto se confirma que 3i Atlas es un aparato de origen no humano, tecnología, bien podríamos comenzar a pensar en que quizás sea el culpable de aquella extraña transmisión del año 1977. La quinta y sexta anomalía de 3i Atlas están unidas en la idea de la anticola. O sea, básicamente este objeto, cuando se descubre y es fotografiado por el Hubble, muestra, sí, lo que parecía ser una cola cometaria. Los astrónomos se apresuraron a decir, miren, ¿vieron que es un cometa? Ahí está la cola. Ahora, lo extraño es que le salía por delante, la cola iba hacia adelante, no hacia atrás como va normalmente. Cuando vemos un cometa cruzar el cielo, el espacio en nuestro sistema planetario, el viento solar hace que el cometa tenga una cola que va hacia atrás, como estás viendo en estas fotografías. Ahora, mira la comparativa entre 3i Atlas y un cometa común y corriente. No tiene absolutamente nada que ver. Y no solamente eso, sino que la parte alargada en 3i Atlas va hacia adelante. Pero otra vez lo explica mejor el profesor Avi Loeb. Otra cosa que fue anómala es el chorro que se observó en la imagen del telescopio espacial Hubble, que era luz dispersa en la dirección del Sol y era al menos 10 veces más largo que ancho, apuntando hacia el Sol y muy diferente de lo que suelen mostrar los cometas, que es una cola que se aleja del Sol como resultado del polvo que es empujado por la presión de la radiación solar. Y esta anomalía está unida con otra anomalía, porque resulta que de pronto esa cola que va hacia adelante cambia de dirección y comienza a ir hacia atrás. Esto tampoco tiene una explicación, ha despertado mucha curiosidad en el ámbito científico, sobre todo en la astronomía, porque el objeto que hasta ese momento no presentaba una cola cometaria comienza a presentarla, pero tampoco termina de ser normal, porque es bastante más ancha y corta de lo previsto o de lo visto hasta el momento. Así que en realidad no se tiene muy en claro qué fue lo que pasó allí o qué era lo que estábamos viendo en estos primeros meses de detección de 3i Atlas desde julio hasta acá. Lo que sí, las fotografías que se han tomado, como por ejemplo esta de un observatorio en las Islas Canarias, son muy evidentes. Esa línea magenta que estás viendo allí, que sale en diagonal, muestra justamente hacia dónde va el chorro que antecede a 3i Atlas o que antecedía a 3i Atlas. Ahora vamos a ver cómo queda después de su perihelio, pero hasta ese momento estaba mostrando claramente una anticola. Básicamente es como que de pronto aparezca en el patio de tu casa una persona muy extraña a la que le sale una mano de la cabeza. Sí, es algo medianamente identificable, pero no termina de ser normal. Y esto de que es medianamente familiar, pero no del todo normal, nos lleva a la próxima anomalía, que es la polarización. Los estudios astronómicos que vienen siguiendo 3i Atlas desde el principio notaron algo bastante raro en este objeto, y es que si bien refleja la luz, lo hace al revés de hacia donde debería hacerlo. Estas observaciones se hicieron con grandes telescopios en Europa y dieron un resultado sorprendente. Cuando la luz del Sol rebota en el polvo y el hielo de un cometa, normalmente se polariza, es decir, que vibra en una dirección concreta, y eso nos cuenta mucho sobre la superficie del objeto. Pero, otra vez, en el caso de 3i Atlas, adivina qué, no se comporta como ningún objeto conocido. Los datos muestran un patrón de luz totalmente único, con una polarización negativa muy fuerte y un cambio brusco en el ángulo de reflexión. Esto significa, en muy pocas palabras, que el objeto refleja la luz de una manera que nunca se vio antes. Así de sencillo. Y de hecho ni siquiera podemos citar al famoso cometa interestelar 2I Borisov, que ese sí que era un cometa, pero ni siquiera Borisov hacía esto. Y hablando de 2I Borisov y de Oumuamua, obviamente salta la siguiente anomalía, que es el tamaño de 3i Atlas.
El diámetro de 13 Atlas, al menos los cálculos dicen esto, es de al menos 5 kilómetros, lo que estaría hablando de 33.000 millones de toneladas de objeto. O sea, entre 1.000 y 1 millón de veces mayor que los objetos interestelares detectados anteriormente. Y esto ya de por sí es una anomalía, algo muy extraño. Mirá cómo lo explica otra vez el profesor Avi Loeb. El diámetro de 13 Atlas es mayor de 5 kilómetros, basado en el hecho de que necesita tener una masa de más de 33.000 millones de toneladas. Y la razón por la que necesitamos esa masa es porque no vemos ninguna evidencia de que su pérdida de masa le esté causando un retroceso. No hay un cambio en su trayectoria como resultado del hecho de que está perdiendo masa. Y eso significa que, dado que medimos la pérdida de masa con el telescopio Webb, podemos decir que es muy masivo, que no se ve afectado por la pérdida de masa, y la masa mínima es de 33.000 millones de toneladas, y si usas densidad sólida, eso equivale a 5 kilómetros de diámetro. Así que necesita ser más grande que eso. Y sabes, eso es bastante anómalo porque es más de 1 millón de veces más grande que la masa del primer objeto interestelar Oumuamua y unas 1000 veces más grande que la masa del segundo objeto interestelar Borisov. Así que 13 Atlas no solamente acelera solo, no solamente está o se muestra o se ha mostrado más caliente que el Sol, no solamente es tremendamente extraño y parece estar formado por mucho níquel, sino que también es gigantesco. Ahora, ¿qué hay de la trayectoria? ¿Qué hay del plan de vuelo, si se quiere, de 13 Atlas? Eso es básicamente lo que compone las anomalías 9 y 10. Lo voy a explicar muy cortito y muy sencillo porque lo hablamos ya muchísimas veces y lo han escuchado por todas partes. 13 Atlas tiene dos anomalías en una, que son tremendamente interesantes. La primera es la trayectoria y esta órbita que hace por nuestro sistema planetario a 5 grados de la eclíptica de los planetas. Otra vez, como estás viendo en esta animación, estamos viendo que 13 Atlas está prácticamente en el mismo plano de los planetas. Y si prestas atención, esto conecta casi con la ruta de vuelo de 13 Atlas, que de todas las maneras posibles parece diseñada para investigar el sistema solar interior y parte del exterior también. Es muy interesante porque lo pone tremendamente cerca de Marte, tremendamente cerca de Venus, muy cerca de Júpiter y del otro lado del único planeta habitado en nuestro sistema planetario, o sea, el nuestro, la Tierra. Lo estás viendo allí, queda muy en claro. Pero otra vez, esto queda a tu criterio. Vos me dirás qué pensás, vos me dirás qué considerás de todo esto en los comentarios. Hemos repasado las 10 anomalías y se viene quizás lo más jugoso, porque a todo esto tenemos que sumarle una 11ª anomalía que no tiene que ver con 13 Atlas, sino con una visión mía, más exactamente de lo que sucede aquí en la Tierra. Pero antes de eso, te voy a pedir que te suscribas al canal, que nos dejes un buen like, que compartas esto con tus amigos. Estamos buscando los 150.000 suscriptores y nos viene muy bien que te sumes porque tenemos más de 2100 videos subidos entre directos y videos como este de resumen, en los que vas a encontrar muchísimo material como el que estás viendo y que estoy seguro que vas a poder disfrutar. Así que suscríbete, o le digo a 13 Atlas y sus tripulantes que te visiten. A ver si todavía te llevas un susto, ¿eh? Pero bueno, yo te había hablado de anomalías y de una 11ª anomalía. Esta la agrego yo y no tiene nada que ver con el ámbito científico, sino que tiene que ver quizás con un ámbito psicosocial o de comunicación. Bueno, de comunicación seguro, porque en realidad es el silencio. Para mí, la 11ª anomalía es el silencio de las agencias espaciales. 13 Atlas pasó por Marte el 2 de octubre y estamos ya entrando en noviembre. Ya prácticamente cuando veas esto va a ser el mes de noviembre y todavía no tenemos los datos de 3I Atlas pasando por Marte. Y ojo, que no solamente está la NASA en Marte, sino que también está Emiratos Árabes Unidos, está China,
Está la Unión Europea con la Agencia Espacial Europea. O sea, tenemos muchos ojos en Marte que podrían haber aprovechado la cercanía de TRES y Atlas con esos 30 millones de kilómetros para darnos buenas imágenes. Y lo único que tenemos es este video paupérrimo de la Agencia Espacial Europea donde vemos una mancha que se mueve en el espacio. Porque otra cosa no es. Entre todo esto, lo que más extraña es la falta de las fotografías del instrumento HiRISE de la Mars Reconnaissance Orbiter, una de las sondas de la NASA que está en Marte en este momento. Es tal la definición de esas fotografías que un píxel equivale a 30 metros, o sea, un tercio prácticamente de una cuadra normal. Imagínate la resolución que tiene esa cámara. Y al día de hoy no tenemos una respuesta, pero Avi Loeb está pidiéndole a la NASA que publiquen la información. Fíjate. Pero bueno, existe este interés mundial en esta cosa, y NASA todavía no ha publicado las fotos. ¿Cómo es eso posible? Bueno, o la NASA no está funcionando, o hay alguna razón para ello. Y es realmente desafortunado porque esa debería haber sido la imagen más nítida que tengamos de ese objeto, con una resolución de píxeles de 30 kilómetros. Fue tomada el 2 de octubre de 2025, y aquí estamos. Todavía no la hemos visto. Simplemente yo no me creo esta historia. ¿Cree que es sospechoso que la NASA no haya hecho un esfuerzo para publicar las fotos? Es extraño porque el investigador principal de esta cámara, llamada HiRISE, a bordo de la Mars Reconnaissance Orbiter, no está afiliado a la NASA. Él está en la Universidad de Arizona y obviamente todavía puede analizar los datos y publicarlos científicamente. No hay necesidad de un comunicado de prensa. La Agencia Espacial Europea ya publicó sus datos, que eran de mucha peor calidad porque, ya sabe, así son las cosas en la ciencia. Pones los datos a disposición de otros científicos para que puedan investigarlos. Ahora, Avi Loeb pide a la NASA que publique la información. ¿Y qué es lo que hace la NASA? Absolutamente nada. Aparentemente están por el tema del cierre del gobierno, del shutdown, porque no aprobaron la ley de presupuesto para el año que viene, sin cobrar los empleados. El gobierno norteamericano no estaría funcionando hace ya prácticamente más de un mes. Bueno, está bien, perfecto. Hay un gran problema con eso, pero si el director de la NASA, como vemos en este tweet, puede responderle una pregunta a Kim Kardashian, en la que además dice: no hay extraterrestres, no hay de qué preocuparse sobre TRES y Atlas. ¿Por qué no se toma 10 minutos y publica las fotografías de HiRISE? ¿Por qué no se las entrega a los científicos para que las analicen? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿El director de la NASA tiene de pronto tiempo para salir a decir que no hay absolutamente nada raro con TRES y Atlas? ¿Y no tiene tiempo para publicar un par de fotitos que terminarían de desvelar todo el misterio? Porque en definitiva es eso. Si las imágenes de HiRISE son tan buenas y muestran tan detalladamente a TRES y Atlas, el misterio se terminaría automáticamente. Entonces, ¿por qué no las publican? ¿No te parece sospechoso? ¿No te parece extraño? Uno no quiere ser mal pensado, pero a veces te obligan. De hecho, esta semana Avi Loeb, hace un par de horas, digamos que gestionó algo muy interesante que sucedió, que es lo que estás viendo ahora aquí. La representante Ana Paulina Luna, que es la misma que lleva la iniciativa de desclasificación de los objetos voladores no identificados en el Congreso de los Estados Unidos, le envió una carta formal a la NASA para que libere la información del instrumento HiRISE, toda la data que tengan sobre TRES y Atlas. A ver si la NASA se entera que no solamente el público en general, que de última lo que nosotros, vos y yo, podamos entender de la fotografía vale muy poco, pero la comunidad científica está esperando estos datos. Así que si justamente el trabajo de la NASA es nutrir a la comunidad científica con datos, de hecho ni siquiera estarían cumpliendo con su trabajo. Pero bueno, ya que he entrevistado a ex NASA, les he preguntado muy directamente: ¿ustedes piensan que la NASA, de saber que esto es tecnología extraterrestre, lo compartiría? Bueno, Gregory Rogers me respondió de esta manera. I would love to say
Me encantaría poder decir que cualquiera sea la verdad, la van a contar, pero no puedo decir que confíe que cuando hay motivaciones superiores, entonces la verdad sea dicha en todas las situaciones, así que is going to be told in all occasions, and so they may choose. Ellos podrían elegir tomar información que es importante y luego no hacerse cargo de la importancia de esos datos. Identify the significance of that data. Hay que reconocerlo, una manera muy delicada de decir no, ni por casualidad nos darían la información. Ahora, John Brandenburg también me respondió esa pregunta. Lo que va a suceder, y desafortunadamente esto va a ser mantenido en secreto, es que, bueno, probablemente... Mira, tenemos un programa espacial secreto y van a estar utilizando recursos de ese programa para observar esta cosa cuando esté del otro lado del Sol. Desafortunadamente, no nos dirán lo que encuentren, pero en cualquier caso, yo pienso que lo que vamos a ver es una aceleración de la desclasificación, y eso por este incidente. Y eso es simplemente porque el gobierno se ha dado cuenta que se le está acabando el tiempo para mantener esto en secreto. Digo, al final van a estar tratando de encubrir el cielo nocturno. Y sí, es como tratar de cubrir el sol con un dedo. Sí, no puedes poner una gran carpa sobre la Tierra para que la gente no pueda ver las estrellas. Y lo del programa espacial secreto no es una conspiración, amigos y amigas. El programa espacial secreto existe. De hecho, el X-37B que estás viendo ahora es una suerte de transbordador espacial que se ha pasado... Algunos dicen que hasta más de 1 año y medio en órbita a la Tierra, desarrollado por Boeing, sin que nadie sepa cuáles son sus actividades. Este pequeño transbordador espacial no tripulado está haciendo misiones todo el tiempo y nadie entiende cuáles son sus funciones, porque obviamente son secretas de inteligencia y de lo que parece ser un programa espacial secreto. Esa sería técnicamente lo que propongo como la 11ª anomalía. El silencio de la NASA de Estados Unidos, de la Agencia Espacial Europea, el silencio de China, que está en Marte, el silencio también de los Emiratos Árabes Unidos. Y no solamente eso, sino también cierta animadversión por parte de la comunidad científica internacional hacia los científicos que se están preguntando de verdad qué es lo que está pasando con este objeto. Ahora, puede ser que tenga que ver con algún tipo de miedo a la respuesta en el público, de la respuesta en las bolsas de valores, miedo a la respuesta en las religiones. Y de hecho, me fui a la calle a caminar un poco por acá, por Avenida Rivadavia, para pensar en este tema. Así que vamos a la Avenida Rivadavia. Estoy caminando por Caballito en este momento, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y como verás, acá en la Avenida Rivadavia hay un montón de gente que va, que viene, que hace sus cosas, y no puedo menos que preguntarme si estarán al tanto de que en este momento hay algo muy extraño que está pasando por nuestro sistema planetario y que no tiene ninguna explicación lógica ni sencilla. Y la otra pregunta que me hago, y que me parece que tiene algo de lógica, es si se enterasen de pronto que allí afuera hay un aparato de origen extraterrestre o un trozo de chatarra espacial que corresponde a tecnología de origen no humano que atraviesa el sistema solar. ¿Cómo se lo tomarían? ¿Cómo se lo tomaría toda esta gente? Y vale preguntarse, en estos tiempos tan extraños, ¿le prestarían atención? ¿Eso sería una opción? ¿Le darían bolilla a una noticia por el estilo? Al fin y al cabo se habla muchísimo del tema del shock ontológico, o sea, de cómo le pegaría a la población la noticia, por fin, de la existencia no solamente de vida extraterrestre, inteligente y comunicativa, sino además que es capaz de llegar a nuestro planeta. Eso es algo que tenemos que seguir pensando y analizando, y de hecho, en ese sentido y en otros sentidos,
es lo que escuchabas recién de Avi Loeb. El pedido a la ONU por parte de este profesor de Harvard no es algo menor. O sea, tiene que ver también con cómo nos lo vamos a tomar una vez que nos enteremos de que están ahí afuera. Y viendo las cosas como están, bueno, falta cada vez menos tiempo. Así que ese es un tema y es un plan que hay que tener preparado. Porque en definitiva, la pregunta es un poco trillado, pero no es si va a pasar, sino cuándo va a suceder. Y es por eso que me vine a grabar un poco afuera, no solamente porque necesito caminar, sino porque quiero justamente estar entre la gente en la calle que probablemente no tenga ni idea de que todo esto está sucediendo, porque tampoco es que se reparten tanto estas noticias más allá de las redes sociales aquí en Argentina, pero el tema es súper interesante. O sea, por ejemplo, las religiones, ¿caerían? ¿Las religiones se verían afectadas por esto? ¿Habría que repensar las cosas? Bueno, en ese caso te recomiendo que veas algunos videos del canal que grabé con el padre Gabriel Funes, que fue el director astronómico del Vaticano, pero es una realidad y es algo que hay que preguntarse. ¿Cómo va a afectar a las religiones, a los mercados, a la humanidad en general, la noticia de que no solamente no estamos solos, sino que son capaces de llegar acá y darse una vuelta por nuestro vecindario? Now, a few days ago, I wrote Ahora, hace unos días, escribí una carta con un white paper a las Naciones Unidas recomendando que establezcan un comité que examine todos los datos que tenemos sobre objetos interestelares como TRES y Atlas. Necesita ser un comité internacional porque todos estamos en el mismo barco. No es un asunto de preocupación para una nación específica, ni tiene nada que ver con preocupaciones de seguridad nacional, y debería ser algo en lo que todos los humanos del planeta colaboren. Y, como mínimo, aprenderemos algo nuevo científicamente sobre rocas que vienen de otras estrellas. Pero también existe la posibilidad de que uno de los objetos que encontremos, ya sea TRES y Atlas u objetos futuros, sea de origen tecnológico, en cuyo caso podría ser una amenaza potencial y tenemos que decidir sobre la política y cómo responder a ella. ¿Cómo decidir qué hacer? Si enviarle un mensaje, interceptarlo, es un tema con el que la humanidad necesita lidiar. Y no espero ninguna acción inmediata porque creo que se necesitará el primer encuentro antes de que los políticos o los mercados financieros le presten atención. Pero después de que tengamos eso, debemos tener un plan de contingencia, porque siempre existe la posibilidad de un evento de cisne negro, donde uno le da una posibilidad muy pequeña a que algo así suceda, pero las implicaciones son enormes y podrían ser devastadoras para la Tierra. Y como resultado, tienes que tener un plan de contingencia para eventos de baja probabilidad que tienen implicaciones importantes. En definitiva, las cosas se ponen tremendamente interesantes todo el tiempo, cada vez más. Cuando personas como Avi Loeb, Brandenburg o Rogers te tiran bombas como las que viste en este video, es difícil preguntarse ya no solamente por qué los medios de comunicación insisten en repetir noticias basura y no compartir los datos reales que ya son lo suficientemente intrigantes, sino también por qué la comunidad científica casi que les salta al cuello, como si fueran, no sé, una suerte de fundamentalistas del no hagan preguntas. Quizás lo tienen como un mantra. No hagan preguntas, no hagan preguntas, no hagan preguntas, no hagan preguntas. Quédense donde están. Sí, no sean curiosos. Es lamentable, pero es lo que muestran. Al final del día, familia señalera, TRES y Atlas ya prácticamente ni siquiera es lo más importante, porque en este momento está bien, con un pequeño cambio de dirección, se está dirigiendo hacia el exterior del sistema solar, se está yendo. En algún momento ya no lo vamos a ver, se habrá ido y a nosotros nos va a quedar lo que sucedió aquí, que me parece que es lo más importante y lo más rico de todo. Sea un objeto natural, sea un objeto artificial, sea una nave extraterrestre o sea un objeto muy extraño, un cometa totalmente
desconocido y con componentes rarísimos. De cualquier manera, lo que nos va a quedar es la charla que se originó, el debate, todo lo que aprendimos y cómo abrimos la cabeza a las posibilidades. Y por sobre todas las cosas, embebidos, hundidos muchas veces en la realidad cotidiana de vidas que son afectadas y atravesadas por cuestiones políticas, económicas, sociales, de, ¿por qué no también geopolítica? Todos o muchos hemos mirado en los últimos tiempos al cielo, otra vez, como cuando éramos chicos, y nos hemos preguntado, ¿qué está pasando ahí arriba? ¿Qué es esa bella inmensidad que genera tantas preguntas, tantos debates, incluso hoy, y por qué no también, mucho entusiasmo? Así que, quedándonos con eso, sobre todo si aprendimos algo nuevo, me parece que hasta Tracy Atlas podría tener un objetivo oculto, que es el de sacarnos de esta oscura situación en la que estamos todo el día con la mirada en la pantalla del celular o literalmente en el ombligo. Pero bueno, yo ya te puse las cartas sobre la mesa, te di los datos que hablan de una posibilidad, que hablan de otra posibilidad, ahora te toca a vos. Quiero que me cuentes de qué lado estás. ¿Estás del lado de los que piensan que es un objeto natural muy extraño, pero natural al fin? Ponelo en los comentarios. ¿Estás del lado de los que piensan que Tracy Atlas es una nave espacial extraterrestre que está pasando por nuestro sistema planetario? Ponelo en los comentarios. Quiero saber qué es lo que pensás. Obviamente con la palabra clave, que es la palabra clave de este año, Tracy Atlas. Dejalo en los comentarios, contame qué es lo que pensás porque me interesa mucho saberlo y yo me despido hasta el próximo video o el próximo directo que hagamos. Te cuento que este domingo voy a estar entrevistando a Avi Loeb, así que lo más probable es que el martes esté ya doblada al español la entrevista completa para que la puedan disfrutar, donde vamos a meternos mucho más profundo en estos temas de los que estamos hablando en este mismo video. Así que anótenlo porque la semana que viene estamos de entrevista exclusiva con el astrofísico Avi Loeb de Harvard. Así que prepárense porque vamos a tener una mirada interna de todo esto tan interesante que está sucediendo. Espero que te guste mucho el canal, suscríbete, insisto con esto, nos ayuda un montón, activa la campanita hasta arriba de todo para que te lleguen las notificaciones, compartí con tus amigos, deja un buen like, deja los comentarios con tu opinión y nos vemos en la próxima. Larga vida y prosperidad. Muchas gracias. Eso sí, por acá YouTube les va a dejar 1 o 2 videos para que vayan a ver ahora. Son recomendaciones de YouTube, así que espero que les gusten y lo puedan disfrutar mucho junto con todo el resto del canal, que para eso está, para ver los videos. Gracias, nos vemos.